Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta fecha del curso La investigación preparatoria en el proceso penal. Esta tarde saludamos a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, la doctora Elsa Victoria Perata Argomedo. De igual manera, hacemos extensivo el saludo a los señores fiscales superiores y a nuestro ponente invitado. Asimismo, al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Carrasco Campos y demás señores fiscales provinciales, así como también a todos los dignos asistentes. Seguidamente, tenemos las palabras de saludo y bienvenida a nuestro ponente invitado a cargo del doctor Marco Antonio Carrasco Campos, coordinador académico del Distrito Fiscal de Lima Norte. Doctor Carrasco, muy buenas tardes. Si fuera tan amable de encender su micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Señora doctora Elsa Perata Argomedo, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, señores fiscales superiores, fiscales provinciales, fiscales adjuntos superiores, fiscales adjuntos provinciales, compañeros de la Fiscalía de Lima Norte, público en general. Nuevamente, el día de hoy, continuando con las ponencias en este curso tan importante que se está desarrollando, que tiene como propósito seguir legitimando los conocimientos de todos los participantes en beneficio del Ministerio Público, en el beneficio de la proyección profesional y personal. El día de hoy saludo la presencia del doctor Cristian Manrique, fiscal provincial del distrito de Huaura, pionero en la aplicación del nuevo modelo procesal penal. Gracias, doctor Cristian, por aceptar participar el día de hoy. Estoy seguro que su participación da realce a nuestro evento, y los conocimientos y las experiencias que nos va a transmitir van a ser de mucha utilidad en el día a día de nuestro quehacer profesional. Muchas gracias con todos ustedes y bienvenidos. Muchas gracias por sus palabras, doctor Carrasco. Antes de dar inicio a la ponencia, brindaré algunas recomendaciones para garantizar el correcto desarrollo del presente evento. Solicitamos mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia. Sus preguntas pueden ser enviadas a través del chat del Google Meet durante la exposición. Sin embargo, estas serán resueltas al final de la presentación de nuestro ponente. En caso deseen realizar la consulta verbalmente, pueden enviar su nombre al chat de la sala o levantar la mano para poder anunciarlos y llevar el orden de sus intervenciones durante la ronda de preguntas. Finalmente, recordamos que la asistencia se tomará durante el evento por medio de una aplicación, por lo cual se recomienda no registrar su asistencia en el chat de la sala. Dicho esto, iniciamos con la ponencia programada para hoy. El día de hoy, como cuarta ponencia del curso La investigación preparatoria en el proceso penal, tenemos la conferencia Medidas de coerción, a cargo del doctor Cristian Eric Manrique Mendoza, quien es fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Huaura, abogado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Cuenta con estudios en la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de San Martín de Porres, docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Pedro. Con ustedes, el doctor Cristian Eric Manrique Mendoza. Muy buenas tardes con todos los participantes, señor presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Lima Norte, señores fiscales superiores, adjuntos superiores, fiscal provinciales y adjuntos provinciales y personal administrativo que participan de esta sesión virtual convocada por la Escuela del Ministerio Público. Hacerles extensivo un cordial saludo y agradecerles a la comisión encargada de la organización de los eventos académicos del Distrito Fiscal, al doctor Marco Antonio Carrasco Campos, con quien también hemos tenido la oportunidad de elaborar en el Distrito Fiscal de Huaura al inicio de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Un gusto
poder, doctora, acompañar, participar y compartir experiencias y algunas nociones que seguramente ya la tenemos también bastante claros en el aspecto teórico, quizás respecto a las medidas de coerción, medidas cautelares, las medidas de coerción del nuevo Código Procesal Penal, que a pesar de los años de vigencia aún existen instituciones en las cuales pues es necesario ahondar quizás también en las características, naturaleza propias de cada una de ellas y que son pues de constante aplicación por parte de los operadores fiscales, nosotros los señores fiscales, en nuestras diversas actuaciones, principalmente en la etapa de investigación, es donde nosotros requerimos este tipo de medidas de coerción con la finalidad pues, de lograr la tutela jurisdiccional, en este caso, lograr la finalidad del proceso penal, el aseguramiento del imputado, de la persona sometida al proceso, como también el aseguramiento de los elementos de prueba y, en su oportunidad, la ejecución de una sentencia condenatoria. El cambio del modelo procesal penal pues ha traído con nosotros justamente la aplicación de las medidas de coerción en la investigación que está a cargo estrictamente del Ministerio Público, ¿no? En el antiguo modelo procesal penal, estas medidas de coerción pues estaban siempre realizadas de manera escrita, no era necesario mayor fundamentación, mayor sustentación de presupuestos que requieran su imposición. Valga, por ejemplo, señalar la prisión preventiva. Recuerdo mucho, también he trabajado 3 años del año 2003 en el Ministerio Público, y recuerdo cuando se hacían los requerimientos, formulábamos la denuncia ante el juez y en un otro CIDIGO se consignaba sencillamente, por ejemplo, que se requería la medida de detención de la persona respecto a la cual se estaba formulando la denuncia penal. E incluso entre las diligencias también que se disponían como parte de la denuncia, de la formulación de la denuncia, era requerir el embargo de los bienes que pudiese registrar a su nombre la persona, en este caso, cual se estaba formando la denuncia, ¿no? Y no se requería mayor fundamentación, mayor sustentación, y era pues justo estas resoluciones judiciales que admitían la denuncia del Ministerio Público y en las cuales sin mayor sustentación pues se afectaba derechos fundamentales, por ejemplo, de acuerdo a lo señalado, con la libertad de la persona, ¿no? Entonces no había ningún tipo de audiencia, no había ningún tipo de debate contradictorio y la investigación o el proceso, la etapa de instrucción seguía pues con la persona privada de su libertad, ¿no? Sin que se conozcan mayores razones de su detención. Sin embargo, el modelo procesal penal actual, vigente ya a nivel nacional, nos trae la obligación pues, de que este tipo de medidas de coerción requieran una motivación por parte del Ministerio Público. La constitucionalización del proceso penal ha requerido que dentro de las atribuciones del Ministerio Público en la investigación del delito pueda requerir medidas con la finalidad pues, de lograr el aseguramiento de una persona al proceso de la persona imputada y lograr también el posible debido esclarecimiento de los hechos, ¿no? Muchas veces se impide pues con estas medidas o se busca evitar que la ausencia de la persona procesada para su debido enjuiciamiento o también para hacer inútil o inejecutable la resolución que en su oportunidad se puede dictar, ya sea en el ámbito penal o en lo que configura las responsabilidades de carácter civil, las consecuencias civiles, ¿no? Y en ese sentido, pues justamente la afectación, la intervención en derechos fundamentales por parte de, en este caso, del poder estatal a través de este tipo de medidas, ¿no? La razón de la existencia de estas medidas cautelares o medidas de coerción radica en que justamente la existencia, la satisfacción de las pretensiones, no solamente a través de procesos declarativos, ejecutivos, a través de una sentencia,
muchas veces conlleva largos espacios, sobre todo en la etapa de investigación. Entonces es en esa medida, y justamente por esa razón, de no adoptarse medidas de coerción, medidas cautelares, pues estas puedan en su momento no lograr la efectividad del pronunciamiento final condenatorio que se pueda dictar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que existe una función jurisdiccional de aseguramiento, de seguridad, de protección, de cautela justamente de estos intereses, en este caso del proceso penal, que es la ejecución de sus propias sentencias judiciales. También considerar que la afectación de este tipo de dictado de medidas afecta derechos fundamentales, pero a la vez esta intervención se encuentra debidamente justificada, toda vez que de no tomarse podrían poner en riesgo los elementos de prueba e incluso generar muchas situaciones quizás de impunidad. Partimos entonces de que toda persona, como sabemos, es inocente mientras judicialmente no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Y la única forma, el único título válido, como lo sostiene, como se sostiene en la jurisprudencia, el único título válido para poder destruir la presunción de inocencia es una sentencia condenatoria firme que esté debidamente motivada. Es el único título válido. Luego de haberse realizado una suficiente actividad probatoria, más allá de cualquier duda razonable, más allá de lo que cualquier aspecto o vacío insuficiente que pueda generarse en la actuación probatoria o un juicio oral, tiene que emitirse una sentencia condenatoria motivada, razonada, basada en los medios probatorios actuados en un juicio oral. Es ahí el único título válido con esta sentencia condenatoria firme donde se podría afectar o podríamos sostener válidamente la afectación de un derecho fundamental tan importante como es la libertad, ya sea en su limitación o en sus medidas de algún tipo de restricciones. Pero antes de que se emite esta sentencia condenatoria, podría sostenerse que las medidas cautelares afectan derechos fundamentales. ¿Existe alguna afectación a la presunción de inocencia cuando se dicta una medida cautelar de carácter personal o real? Esa es una pregunta que siempre se ha tratado desde diversas aristas poder justificar. Si solamente estamos señalando que con una sentencia condenatoria debidamente motivada, luego de una actividad probatoria, se puede afectar al derechos fundamentales, ¿por qué antes de estas medidas cautelares afectan el principio de presunción de inocencia? ¿Lo afectan o no lo afectan al principio de presunción de inocencia? Es un debate, repito, que de diversas aristas se ha tratado de justificar. No obstante, hay que sostener que las medidas cautelares garantizan efectivamente, como ya lo hemos señalado, la efectividad de una sentencia, la finalidad de evitar riesgos procesales, justifican la adopción de estas medidas por parte de los operadores, ya sea llámese fiscal en un primer momento, que conoce la investigación. Somos nosotros quienes conocemos en un primer término cuáles son aquellos riesgos procesales que observamos, ya sea, por ejemplo, tratándose del imputado y su sometimiento al proceso. Esta persona ha mostrado conductas que ponen en riesgo que se va a fugar, no se va a someter a la acción de la justicia. O también somos los fiscales, nosotros en primer término, quienes conocemos, observamos en cada caso concreto si efectivamente hay conductas que están obstruyendo la averiguación de la verdad. Cada caso tiene su propia singularidad, sus propias características, y somos nosotros los llamados, por ejemplo, en esas situaciones de peligro procesal, de considerar cuál es la medida que vamos a adoptar, ¿no? Les traigo como ejemplo en los casos de los delitos contra la administración pública, ¿no? La tipología de personas que están inmersas en este tipo de investigaciones, funcionarios y servidores públicos, son pues personas que mayormente tienen actividad regular en entidades públicas constantes. Incluso hemos visto personas que están en una entidad pública, luego pasan a otra, y no se advierte mayor quizás
por las mismas condiciones profesionales y quizás hasta económicas, sostener que estas personas puedan fugar, ¿no? Sin embargo, lo que sí hemos visto con bastante intensidad es que en estos delitos las personas, los funcionarios y servidores públicos involucrados en estos hechos, cuando notan la intervención del Ministerio Público, han adoptado acciones con la finalidad, pues, por ejemplo, y estoy seguro que muchos de los colegas fiscales también, en casos así lo han observado, tratan de evitar que el fiscal logre descubrir la documentación, la evidencia que determine su vinculación con los hechos. Como también, por ejemplo, hemos notado que estas personas, una vez ya advertida la conducta de intervención del Ministerio Público, estas personas tratan de buscar lo que llamamos coartadas para poder hacer frente a esta imputación. Entonces, somos nosotros quienes observamos este tipo de conductas y somos nosotros los fiscales quienes determinamos si corresponde o no una medida cautelar. No solo en ello, sino también respecto a las medidas de carácter cautelares de carácter real. También la duración excesiva de un proceso hasta que se dilucide luego de una sentencia, luego de un juicio oral, una sentencia condenatoria, por ejemplo, en el caso de usurpación, traería que ese tiempo afectaría a una persona que ha sido desposeída ilegítimamente de un bien, ¿no? Entonces también el Código Procesal Penal nos otorga estas medidas cautelares para poder asegurar antes de una sentencia que esta disposición ilegítima pueda, pues, al finalmente tener una sentencia condenatoria, perder ya su efectividad, perder su tutela por parte de la Administración de Justicia, ¿no? En ese sentido es que nosotros consideramos que estas medidas cautelares, pues, garantizan que se efectivice una sentencia dictada en un proceso. Las medidas cautelares rigen principios que se observan, deben observarse desde su adopción, desde su postulación hasta su adopción. Estos principios requieren expresa autorización legal. El principio de legalidad procesal nos obliga a saber determinar qué tipo de medida resulta adecuada y que está taxativamente señalada en el Código Procesal Penal, qué tipo de medida cautelar es la que nosotros deberíamos adoptar de acuerdo a las circunstancias propias de nuestro caso, ¿no? En cuanto a medidas de coerción procesal, por ejemplo, nosotros debemos conocer cuándo requerir o no una determinada medida, por ejemplo, de prisión preventiva, o quizás la intensidad del peligro procesal es mucho menor y una comparecencia con restricción. Les pongo un ejemplo aquí, lo ocurrido no hace mucho en la jurisdicción de un caso de una persona que concurre, una persona aproximadamente de 45 años, concurre con una niña de 12 años que estaba con problemas, se detecta en el hospital, en el nosocomio, de problemas de salud, se detecta que esta persona estaba gestando. Y esta persona, al traerla, tenía conocimiento de esa gestación y lo que se hizo, pues, fue hacerle una ecografía y efectivamente se confirmó. Lo que hizo el personal de salud es poner inmediatamente en conocimiento esta situación a la representante del Ministerio Público que estaba en ese momento de turno. Y con esa comunicación y ante la llegada de la policía se procedió a la detención de esta persona. Esta persona estuvo detenida, estuvo con un defensor público y participó en todas las diligencias preliminares e incluso tuvo en unas horas, porque estuvo detenido solamente 48 horas, se tuvo la participación del defensor privado. Es llevado a una audiencia de prisión preventiva y esta persona, el abogado de esta persona, antes de iniciar la audiencia, plantea un incidente e indica que esta persona había sido detenido sin que exista flagrancia de delito, ¿no? En ese momento, ante este incidente, la juez de la investigación preparatoria a cargo dispuso la inmediata libertad de la persona que estaba detenida e incluso consideró que el fiscal, pese a tener los mecanismos necesarios para poder justificar la detención de esta persona válidamente, válgase con una detención preliminar judicial, con autorización judicial, no lo había hecho. Por lo tanto, al ver que la detención se mantenía de manera ilegal, lo que hizo la juez es disponer la libertad de esta persona, e incluso el abogado ya, pues, hábilmente solicitó un receso y ya al
volver a conectarse al cabo de 20 minutos, ya el imputado no se encontraba presente en la audiencia y pese a ello el juez, a pesar de esta situación, el juez llevó a cabo la audiencia como correspondía y dictó la medida de prisión preventiva. Hasta la fecha esta persona está no habida, sin embargo era importante pues luego de esta situación advertir que lo que correspondía ahí por parte del representante del Ministerio Público era justamente adquirir una medida cautelar que tenía autorización legal para realizar. Si evaluado los hechos no había advertido una situación de flagrancia en ese momento, porque la menor presentaba una edad gestacional, una gestación de 3 meses, señalando ella que aproximadamente en ese periodo había sido su último acto sexual, ¿no? Es por eso que era importante pues conocer en ese momento la actuación, como dice la colega fiscal afirmando, en cada que se la jugó para ver si es que efectivamente correspondía o no esa situación, pero a todas luces era visto que debía haberse solicitado la detención preliminar de esta persona. Las medidas cautelares deben requerirse con las garantías previstas en la ley, ¿no? Deben tanto en su requerimiento o postulación, como también en su momento de su imposición, si fuera el caso. La motivación de nuestros requerimientos fiscales es una situación que debe ser siempre observada, como también la resolución, y ya al momento del dictado, si es que la medida cautelar, de acuerdo a su regulación procesal, así lo exige, debe darse todas las garantías que la ley prevé. Una de ellas es la contradicción, que permita pues a las partes tanto justificar su medida como oponerse a la misma. En cuanto al principio de proporcionalidad, que es una medida que es un principio que ha estado siempre desde la vigencia del Código Procesal Penal, ha estado claramente en los principios generales de estas medidas. La proporcionalidad de medidas es lo que también siempre se debe haber justificado. Mucho se decía, por ejemplo, cuando salió la casación 626-2013, que se había incorporado un nuevo presupuesto de la medida de prisión preventiva, ¿no? Lo cual consideramos que no resulta ser así, toda vez que la proporcionalidad de medida es algo que acompaña siempre, es un presupuesto que siempre ha estado y debe estar de todo tipo de medidas cautelares. ¿Por qué nosotros como órgano investigador, órgano requiriente, consideramos que determinada medida cautelar debe ser impuesta y con qué finalidad debe ser impuesta, ¿no? Ocultamiento del imputado, ocultamiento de bienes patrimoniales, aseguramiento de bienes para una futura, afrontar las consecuencias de carácter civil de una sentencia. Entonces, es un principio que siempre debe ser observado y debidamente justificado en nuestros requerimientos. El principio, estas medidas de temporalidad también debe justificarse. Las medidas no deben ser extensas y justificadas. Ya hemos visto muchas veces que estamos requiriendo plazos máximos de prisión preventiva, que al principio de la vigencia del código obviamente pues se imponían 9 meses, 18 meses de prisión preventiva, sí que exista mayor observación por parte del órgano jurisdiccional. Sin embargo, ya a medida que ha avanzado la aplicación del Código Procesal Penal, ya se ha puesto coto, se ha puesto observancia justamente en este aspecto. ¿Por qué el plazo máximo de una medida cautelar? Y este plazo máximo tiene que justificarse y luego considerarse cuál es el plazo razonable que corresponde a una determinada medida. Y siempre justificada también la misma en la intervención indiciaria, con suficientes elementos de convicción de acuerdo al tipo de medida cautelar que estamos requiriendo. ¿Qué derecho fundamental estamos pidiendo afectar? Derecho fundamental de libertad, estamos pidiendo afectar quizás el derecho fundamental de algún patrimonio o algún tipo de bien o algún otro tipo de derechos que quizás de menor intensidad a la libertad. En ese sentido, los elementos de convicción que acompañan a nuestros pedidos tienen que ir a función a la intensidad del derecho fundamental que estamos afectando. Y finalmente, estas medidas son cuando fuera indispensable y por el tiempo estrictamente necesario. Cuando fuera indispensable. Nosotros somos los que debemos justificar por qué es indispensable tal o cual medida, sea un impedimento de salida, sea un arresto domiciliario, sea una suspensión preventiva de derechos, en el caso de medidas reales, un embargo, un secuestro, una incautación, u otro tipo de medidas de acuerdo al caso
concreto que estemos pues llevando a cabo. En cuanto a las notas características de las medidas cautelares, son sumario, es corto, de condición limitada. Estos medidas cautelares siempre están sujetas a ya sabemos, se forma un cuaderno incidental, y siempre estas medidas cautelares están sujetas a la vigencia de un proceso principal, un proceso penal principal, ¿no? Al concluirse este proceso penal, esta medida cautelar que se pueda dictar, ya se convierte en una medida ejecutiva, ¿no? Ya no es una medida de carácter cautelar, sino se convierte en una medida ejecutiva. En caso que no se trate de una sentencia condenatoria, pierde la vigencia estas medidas cautelares que pueden haberse adoptado a lo largo del proceso penal. Alguna otra nota característica es que en realidad estas medidas de coerción no, en principio, y por lo general, en principio, digamos, no existe la contradicción en la mayoría de este tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, en la detención preliminar que justifica el fiscal, ante una detención no hay una contradicción, el juez solamente va a resolver en base a nuestro pedido, ¿no? Y de la misma forma, en la mayoría de las medidas reales, en todas, casi ellas, existe siempre un principio de derogación. Es la fiscalía quien postula este tipo de medidas, en las cuales pues el juez, con los recaudos que tenga, es quien dicta la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, ¿no? Salvo que, y así lo estableciera el Código Procesal Penal, que antes de adoptarse la medida cautelar tenga que existir un previo debate, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en la prisión preventiva, en la comparecencia con restricciones, en las cuales existe pues este principio de contradicción en su manera más clara, más evidente. Definitivamente estas medidas también requieren por parte de la autoridad judicial un verdadero análisis, estudio y determinación de cada uno de los presupuestos que justifican cada una de las medidas cautelares, ¿no? Ergo, nos corresponde entonces a los fiscales, en un primer momento de manera escrita y luego de manera oral, exponer al juez por qué consideramos la imposición de esta medida y que efectivamente verificar que se cumplen cada uno de los presupuestos y que están suficientemente pues justificadas tanto en los elementos de convicción como en el peligro que existe y por el cual se justifica el requerimiento de este tipo de medidas. El principio de derogación, en este caso, todas las medidas cautelares siempre son a pedido de parte, ya sea por el Ministerio Público en las pretensiones penales y civiles, y el actor civil estrictamente en cuanto a la pretensión penal, ¿no? Respecto a esto, por ejemplo, les comento también hace poco, acá en Huaura existió una audiencia de prisión preventiva en las cuales se estaba requiriendo esta medida para funcionarios públicos, dentro de los cuales existía o se había hecho la intervención de 2 personas que, estando en la detención preliminar judicial, porque estas personas son detenidas en un operativo, 2 de ellas deciden someterse a colaboración eficaz al segundo día de estar detenidos. Inmediatamente, y evaluando la información e importancia de lo que estaban narrando estas personas, aceptando su participación en los hechos y narrando otros hechos más que involucraban a otros funcionarios que incluso no estaban detenidos, se hicieron todas las diligencias de manera inmediata, lo que se pudo hacer para corroborar la versión de estos 2 colaboradores eficaces, ¿no? Entonces, solicitamos la prisión preventiva, pero también teníamos en este momento, en este caso, una situación bastante particular, que necesitamos aún para corroborar la versión de estas personas, que llegue más información, que en el transcurso de los 7 días, porque incluso había un sábado y domingo, no la teníamos a la mano. Y estábamos en una suerte de qué medida adoptábamos respecto a estas 2 personas, ¿no? Podíamos estar en una situación quizás muy incierta de conocer si la información que estaban dando realmente iba a ser acogida por el juez, por la información tan rápida que había, o la corroboración tan rápida que estábamos realizando en ese momento. Pese a ello, se decidió requerir la medida de prisión preventiva con estas personas, porque también la idea era que no se advierta por qué 2 personas, de las 8 que estaban detenidas, porque estas 2 personas se les dio libertad. Y estas 2 personas justamente eran
aquellos que habían participado de manera más intensa en el hecho. Valga decir, por ejemplo, el delito de colusión, el logístico, el jefe de logística y el proveedor de la empresa. Estaban dando la información no solamente de ese caso, sino cómo habían venido trabajando en otros casos también, incluso con la autoridad edil de esta jurisdicción. Entonces, fue una situación de verdad bastante complicada de decidir cómo evitar que estas personas pues ingresen al penal, justamente viendo la calidad de información que estaban dando. Pese a ello se solicitó la prisión preventiva. Resulta que se sustenta la prisión preventiva y la idea era, según lo que se estaba anotando en ese momento, lo que se había acordado era que el presupuesto del peligro procesal se justifique de una manera pues que no obligue a su ingreso a un penal, ¿no? Porque la idea era que no adviertan que esas dos personas estaban sometidas a colaboración. Era una situación bastante complicada porque ellos eran los actores principales en este hecho que se le estaba imputando. El juez, pese a que el Ministerio Público indicó que ya al advertir la justificación del arraigo que estaban demostrando respecto a estas dos personas y la conducta que habían mostrado, e incluso en ese acto ellos, los mismos imputados, ya habían presentado a la Fiscalía la solicitud de levantamiento de su identidad y los abogados lo transmitieron en la audiencia de prisión preventiva y además justificaron el arraigo. Entonces fue una situación que el Ministerio Público evaluó en ese momento para determinar el peligro procesal y sostener que estas personas merecían una pena quizás con menor intensidad, y el juez en ese momento se puso en el dilema: entonces usted, fiscal, se está desistiendo de esta medida. Se está desistiendo de la prisión preventiva y a pesar que se le indicó que consideramos que debería imponerse una medida de menor intensidad, a pesar de ello, a pesar de que indicábamos que habían factores que consideraban que ya no debía imponerse una prisión preventiva, el juez dictó la medida de prisión preventiva contra estas dos personas. E incluso resaltó mucho en su resolución oral la intensidad con la que habían intervenido estas personas, no solo en ese delito de colusión, sino en el delito de organización criminal, que habíamos logrado pues en esos pocos días poder advertir que eran varios hechos que estaban cometiendo, dictando prisión preventiva incluso contra el titular de la entidad edil en ese momento. La sala de apelaciones, se presentó recurso de apelación y el fiscal superior sustentó justamente ya las condiciones que se habían advertido en la audiencia de primera instancia, en la cual no solamente parte del Ministerio Público, que había sustentado la conducta que estaban mostrando los imputados de colaborar con los hechos, el debilitamiento de peligro procesal, también por la justificación de su arraigo, y entonces la sala consideró que si ya el representante del Ministerio Público en primera instancia había expresado su desistimiento y la imposición de una medida de menor intensidad respecto a las dos personas en el debate de la audiencia, entonces el juez no podía haber dictado una medida de prisión preventiva, ¿no? E incluso dispuso que al juez remitir copias a la ODECMA, porque pues por su decisión, sin que exista ya un pedido, se haya mantenido el pedido de la Fiscalía, dictó esta medida, ¿no? Entonces remitió copias a la ODECMA contra dicho magistrado, ¿no? Por eso es que estas medidas cautelares requieren, sin lugar a dudas, el principio de relación, el pedido de parte debidamente justificado. Estas medidas cautelares, ya retomando el tema que estamos exponiendo, estas medidas cautelares no generan cosa juzgada, no causan estado, pueden ser modificadas de oficio, incluso si cambian los presupuestos que determinaron las medidas, tanto personales como las medidas de carácter real. Bien, y lo que también debe quedar debidamente claro, y creo que ya lo tenemos, que estas medidas cautelares, su fin es prevenir cualquier riesgo de fuga, ¿no? En este caso, las medidas de carácter personal tienen ese fin de amenguar o evitar este tipo de riesgos. El ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, que está referido pues a aquellos bienes de carácter ya sea instrumentales para la investigación o aquellos que puedan asegurar el pago de una reparación civil, ¿no? Quizás una persona sometida a investigación, por ejemplo, de lavado de activos o de corrupción de funcionarios, lo que hace mayormente pues es inmediatamente la venta
de los bienes que tengan su poder hacia terceras personas para que estos no puedan ser afectados como parte del proceso penal. Otra finalidad es prevenir o impedir, obstaculizar la averiguación de la verdad, que es lo que ocurre muchas veces dentro del vertiente del peligro procesal que advertimos en las personas sometidas a esta investigación. Es a veces, imagino que ustedes también lo han notado, muchas veces complicado cómo justificar este tipo de conductas que advertimos en los imputados. Por eso que es muy importante nuestra intervención en la medida de lo posible de manera inmediata cuando se toma conocimiento de un hecho delictivo. Y a veces en cada acto que nosotros realizamos y que lo documentamos a través de actas es donde debemos dejar constancia de las conductas que muestran las personas sometidas a una investigación y que en su futuro, en la medida, puedan determinar la imposición de una medida cautelar. Porque hemos advertido obstaculización de la averiguación de la verdad. Por ejemplo, se va a las entidades públicas, ¿no?, con la finalidad de recabar cierta información. Y lo que advertimos, o lo que se advertía en un tiempo atrás, era justamente las conductas que mostraban renuentes de atención a personal, incluso de la Fiscalía, por parte de los funcionarios públicos, ¿no? O entregaban documentación incluso incompleta, insuficiente, y que ameritaba en ese mismo momento, por parte de los representantes del Ministerio Público, de realizar la verificación de la autenticidad de esa documentación que nos estaban mostrando. Entonces, es ahí donde nosotros advertíamos que muchas veces hemos advertido que la documentación, por ejemplo, que nos presentaban y que era necesaria para la investigación, no era la misma documentación que efectivamente obraba en los archivos de las entidades. Se requería, por ejemplo, verificar que determinados documentación, vamos a señalar las invitaciones de cotización que envían las entidades públicas para poder contratar bienes o servicios, debían figurar de qué forma se realizó esta invitación. Porque ahí podíamos advertir algún tipo de conducta, la conducta si efectivamente se había direccionado a favor de una empresa. Cuando se requería esta información, coincidentemente, esos folders no aparecían en la oficina. Entonces averiguábamos quién fue la persona que elaboró esas invitaciones, ya sea en físico o que la persona que se encargó de enviar las invitaciones virtualmente. Pedíamos ingresar incluso a los equipos de cómputo que son bienes públicos, eso es lo que se estila hacer, para verificar esa información. Enséñenme ustedes los correos, que son información pública, que determinen o permitan establecer que ustedes han hecho las invitaciones de manera virtual. Invitaciones a proveedores. Entonces, ocurría que en ese momento se malograba la máquina, o que la persona que estaba esa encargada acababa de salir de comisión de servicios, nadie sabía dónde, y apagaba su celular, ¿no? Entonces, estas situaciones que se advertían, todo quedaba documentado, incluso filmado, grabado la conducta, a pesar de las exhortaciones que se hacían o que se han hecho constantemente, siempre se han advertido este tipo de situaciones. Todo esto es lo que nos va a permitir en su momento justificar ese impedimento para averiguar la verdad. Y eso ha servido mucho en la práctica. Yo creo que también en los tipos penales comunes existen formas de poder determinar cuando un imputado obstaculiza la averiguación de la verdad, evitando también de nuestra parte quizás caer en falsas motivaciones en cuanto a circunstancias que no constituyen esta obstaculización de la averiguación de la verdad. Por ejemplo, lo que comúnmente nosotros decimos, lo que comúnmente se veía antes, no sé si hasta ahora se verá, de decir que porque un imputado no concurrió a declarar, podría constituir un dato para justificar la obstaculización de la averiguación de la verdad, o que el imputado, pese a que todas las evidencias que se le ha demostrado no ha rendido su declaración colaborando con los hechos, tampoco podría servir como un argumento que justifique la adopción de una determinada medida cautelar, ¿no? Yo creo que en cada caso concreto podemos ir a advertir este tipo de situaciones y tal vez también a través de la jurisprudencia que estamos ya constantemente se está desarrollando justamente sobre medidas cautelares de carácter personal con mayor intensidad, es donde podemos advertir qué criterios se deben tomar en cuenta para justificar alguna medida.
Finalmente, lo que se también una finalidad de las medidas cautelares, digamos los más de las medidas de carácter real, es evitar el peligro de reiterancia delictiva, ¿no? Con la utilización quizás de instrumentos o quizás de personas jurídicas que pueda pues que ir continuando en estas actividades ilícitas. También las medidas cautelares tienen esta finalidad. Bien, dentro de estas medidas de coerción personal, que son las que mayormente son aplicadas, desarrolladas en el código por parte de los fiscales y así impuestas por los señores jueces, tenemos la detención, la prisión preventiva, la instalación preventiva, que es parte del proceso de medida cautelar del proceso de seguridad, el arresto domiciliario, perdón, la comparecencia y la suspensión preventiva de derechos, ¿no? Son medidas de carácter personal, cada uno con sus propios presupuestos, en sus propias etapas. Nosotros ya sabemos en qué momento debemos adoptarlo y hay que adoptarlos cuando efectivamente corresponda, ¿no? Las detenciones, por ejemplo, preliminares, deben adoptarse cuando existan razones plausibles, ¿no? De la comisión de un hecho, la vinculación del imputado en ese hecho delictivo y también razones plausibles de la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la averiguación de la verdad. Quizás con menor intensidad a una prisión preventiva, porque todavía estamos en una etapa de la búsqueda de elementos indiciarios que nos permitan pasar a otra etapa y quizás adoptar una medida de mayor intensidad como la prisión preventiva, ¿no? Es casi común, yo creo que sin temor a equivocarme, en un 90-95% de casos donde el Ministerio Público ha requerido ese tipo de medidas, posteriormente estas han sido solicitadas la medida de prisión preventiva, ¿no? He escuchado también, hemos escuchado seguramente en algunos casos en los cuales se ha detenciones preliminares, tengo a 10 personas detenidas, pero estas 10 personas detenidas en mis 5, 6, 7, 8, 10 días, no he logrado encontrar mayores elementos que me permitan justificar una prisión preventiva y no se ha quedado otra opción que dar libertad a un grupo de personas y a otro grupo quizás sí pedir la prisión preventiva, ¿no? Obviamente en cada caso justificando el porqué de la decisión. En cuanto a las medidas alternativas, a la medida sustitutiva, perdón, a la prisión preventiva, es el arresto domiciliario, con sus presupuestos también determinados, en qué casos corresponde aplicar esta medida sustitutiva de arresto domiciliario, ¿no? Que sus presupuestos tienen los mismos que la prisión preventiva, pero son en determinados casos taxativamente indicados que corresponde el arresto domiciliario, ¿no? Y la comparecencia, pues que son medidas alternativas a la prisión preventiva cuando existe menor intensidad en uno de los elementos que comprende la prisión preventiva. Llámese el fumus bonis delictum, los elementos de convicción, la suficiencia y gravedad de los mismos, o un debilitamiento quizás en cuanto al peligro procesal, ¿no? Entonces, en esos casos, sabemos muy bien, corresponde la comparecencia simple o restricciones. Y la suspensión preventiva de derechos, cuando en determinada tipología de delitos es necesario adoptar esta medida que evite que pueda reiterarse la comisión de ilícitos penales o quizás pueda incluso constituir un peligro para la averiguación de la verdad, ¿no? Entonces, en esos casos deberíamos nosotros o debemos nosotros solicitar este tipo de medidas, ¿no? La comparecencia, no quizás ya detallar en la prisión preventiva, que es ya bastante conocida, los presupuestos de la misma, ¿no? La motivación del requerimiento, su debate, la justificación debida de los presupuestos, y sobre todo el peligro procesal, resaltar ello, ¿no? Porque, como mencionaba ya hace un momento, peligro procesal, que es uno de los, quizás el presupuesto más importante y que a veces nos trae mucho dificultad en justificarlo objetivamente. Los fiscales tenemos quizás por la experiencia y el conocimiento de la investigación, como el comportamiento incluso de los mismos abogados, de los imputados, que tratan a toda costa quizás de que el fiscal realice actos de investigación que van a conllevar a al hallazgo de evidencias o de indicios
respecto de los hechos es donde esa oposición que muestra muchas veces injustificada o como estrategia, como se llama, ¿no? O lo que ellos denominan su estrategia de defensa, pero muchas veces nosotros observamos las conductas que efectivamente constituyen pues un peligro de obstaculización o quizás un peligro de fuga. En los delitos comunes, entiendo yo, también he trabajado en Fiscalía Penal Corporativa. En los delitos comunes quizás lo que se da más es el peligro de fuga, es donde se verifica con mayor intensidad en los casos de robo, en los casos de homicidio, en los casos de tráfico de drogas, ¿no? Que son los delitos en los cuales violación sexual, en los cuales es casi constante verificar que se pide la prisión preventiva, es más evidente la existencia del peligro de fuga por parte del imputado. En la tipología de delitos, por ejemplo, de los delitos contra la administración pública, lo que se observa más, con mayor intensidad, es la obstaculización de la violación de la verdad, ¿no? Estas personas incluso tienen dinero, tienen bienes, ¿no? Y la sola gravedad de la pena no nos podría justificar allá una medida, justificar el peligro procesal de fuga. Entonces es importante, creo yo, que nuestra experiencia misma nos indique qué tipo de medida vamos a pedir. Siempre en los casos de flagrancia, por ejemplo, se indica en qué momento nosotros, al tomar conocimiento de la noticia criminal, por ejemplo, un fiscal de turno, en qué momento nosotros tomamos la decisión de solicitar una medida cautelar de prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? ¿En qué momento tú decides, estás en la comisaría solamente porque te comunican que es un robo agravado, que es una violación sexual, que es un homicidio, por ejemplo? ¿En qué momento se toma la decisión de requerir una medida? Siempre automáticamente, creo yo, si es que en todo caso me equivoco también, por la naturaleza del delito y la gravedad, muchas veces ya se está infiriendo que lo que se va a pedir es una medida de prisión. Y nos abocamos más intensamente, nos abocamos con mayor dedicación a conocer o a recabar, en este caso, los elementos de convicción que justifiquen el primer presupuesto. Ahí nos abocamos más, nuestra dedicación va más ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con quién más lo hizo? E incluso cuando nosotros hacemos, no sé si hasta la fecha existirá eso, cuando muchas veces se toma la declaración de la persona investigada, detenida, es muy poco que se ahonda respecto a su arraigo de esta persona. No sé si le preguntarán con quiénes vives, qué tipo de arraigo tienes, si existen bienes a su nombre, y si los tiene, pues, dónde están ubicados, un arraigo académico, arraigo laboral. Entonces, ¿qué ocurre cuando se va a una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Lo que siempre es uno de los presupuestos para el peligro procesal de fuga, siempre es la falta de arraigo, ¿no? Requerimientos, por ejemplo, dice, ¿qué le pongo yo para decir que no tiene arraigo? No, como en su ficha RENIEC tiene una dirección y en su declaración me ha dado otra dirección, entonces automáticamente yo digo que no tiene arraigo de calidad. Otro argumento que también se han visto en los requerimientos de prisión preventiva, por ejemplo, se dice, la persona no ha demostrado que tenga un trabajo conocido. La persona, si bien dice que vive en tal lugar, pero no ha indicado con quiénes vive y si tiene hijos que están a su cargo. Y si tiene pareja, si efectivamente cumple. No lo ha demostrado. Y eso sí se ha indicado en los requerimientos de prisión preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la audiencia? En la audiencia, como sabemos, todos los abogados van con sus constancias de trabajo, con sus constancias domiciliarias, con sus declaraciones juradas de convivencia, con las partidas de nacimiento de los hijos, y por ahí, si por alguno tiene un trabajo, con mi trabajo que tengo hace 5 años, no tengo un trabajo estable, pero tengo trabajos de manera pues permanente que me indican que sí soy una persona dedicada a la... Entonces, ¿qué hace? Se trae abajo el presupuesto de la falta de arraigo. Hay un debate, ¿qué vas a decir, fiscal? Si tú le has dicho que no tiene arraigo porque en su ficha RENIEC aparece 2 direcciones y él te ha traído una contratación notarial
que efectivamente vive ahí con tales personas, ¿no? Entonces, es importante que también, desde el momento que tomamos nosotros la decisión de requerir a una persona a la prisión preventiva, ya nos hacemos la idea de que este hecho amerita, debemos trabajar también tanto como conocer los hechos, conocer también a la persona a la cual vamos a requerir la medida de prisión preventiva, para que en su momento podamos nosotros evaluando, hacer una evaluación adecuada de qué presupuestos vamos a invocar. Si no tenemos un presupuesto, si observamos efectivamente que esta persona tiene arraigo, ¿por qué invocar ese presupuesto? Si nosotros ya hemos tomado una decisión de pedir la prisión y hemos evaluado que por ahí no voy a ir, por ahí no voy a poder justificar, de repente lo que puedo justificar es en el comportamiento del imputado, en este caso o en otros casos. Y ahí también con bastante cuidado, ¿no? Si bien la jurisprudencia también nos da algunas ciertas nociones de qué constituiría pues un comportamiento procesal de no sometimiento a la autoridad, yo creo que en cada caso concreto lo podemos evaluar. En la casación C26-2013 Moquegua, por ejemplo, se hace referencia a aquel imputado que una vez había cometido el hecho, él traslada el cuerpo, lo esconde. Entonces esa situación constituiría pues que lo que trata es ese comportamiento procesal de que no se descubran los hechos, ¿no? O también hace mención a aquella persona que la jurisprudencia, que aquella persona que luego de haber cometido un hecho se da a la fuga y es perseguido por la policía, ¿no? Que son los ejemplos más comunes, más sencillos quizás, de que determinan un comportamiento procesal de no sometimiento al proceso y que justificarían pues la invocación de ese presupuesto para el peligro de fuga sumado a la gravedad de la pena, ¿no? Tanto más que ahora el Acuerdo Plenario 1/2019 marcó ciertas pautas en cuanto a la gravedad del delito. Incluso señala que solamente son muy graves los delitos aquellos que tienen más de 8 años. Y nos ha traído inconvenientes. ¿Y qué hacemos ahora? Por ejemplo, una persona que tiene tenencia ilegal de armas, 5 años, una colusión agravada, que su extremo mínimo tiene 6 años, y no tenemos luego hacer el pronóstico de determinar que esta persona va a tener una pena mayor. ¿No procedería acaso ahí la prisión preventiva o sí procedería? Entonces nos trae este tipo de situaciones que nos hacen justamente, que debemos entender, nos obliga a entender que debemos trabajar también paralelamente al conocimiento de los hechos, del hecho presuntamente delictivo y que vamos luego a imputar, también trabajar paralelamente cómo voy a justificar mi requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Para no caer en subjetividades. Si nosotros hacemos invocación en una audiencia ya pública, oralmente, de aquellos criterios que quizás fácilmente van a ser destruidos, fácilmente van a ser atacados, lo que nos va a hacer perder, el efecto que va a tener eso es hacer perder la credibilidad de otros presupuestos que quizás están muy bien justificados, o que quizás sí existen también, ¿no? Entonces, es por eso, desde mi punto de vista, como experiencia, puede indicar que eso debemos trabajarlo con mayor cuidado, ¿no? Y por qué no el peligro también de obstaculización, ¿no? Obstaculización por contaminación de repente de testigos y peritos, o de influencia o coimputados. ¿Sobre la base de qué? ¿Sobre la base de qué dato es que me permite a mí inferir objetivamente y razonablemente de que esta persona en el futuro va a tener esa misma conducta? Ya lo dice el Acuerdo Plenario 1/2019. Este presupuesto de peligro procesal en su vertiente de peligro de obstaculización de averiguación de la verdad tiene que también hacerse un análisis temporal de que si va a persistir esa medida, porque se dice, el fiscal ya desde el inicio de la investigación preliminar logró recabar los elementos de convicción, los logró asegurar en su investigación y que estos elementos van a servir de prueba, van a servir luego como medios de prueba. Entonces ya lo aseguró que peligro de obstaculización existe, a pesar que el propio imputado haya desarrollado ya una conducta de obstaculización quizás en su momento. Otro, si el fiscal ya logró recabar la declaración de estas personas, que en un primer momento efectivamente fueron buscadas por el imputado, pero ya han declarado lo que saben, y efectivamente lo que saben, más bien determinan la responsabilidad del imputado. Entonces, ¿qué
¿cómo vas a justificar de que ese acercamiento va a constituir una obstaculización de la averiguación de la verdad? Tendríamos que, creo yo, ahondar en más datos que puedan indicarnos esto, ¿no? El acuerdo plenario dice también, si en el transcurso del tiempo ha ocurrido que estas personas no han logrado tener una intervención, ya sea en testigos o elementos de pruebas personales o reales, ¿por qué considerar que luego cuando tú formalizas la investigación y se lleva a cabo la audiencia, el tiempo también tiene un efecto respecto al peligro de la averiguación de la verdad? Entonces, esos matices que la jurisprudencia nos presenta, también debemos evaluarlo al momento de hacer un requerimiento de prisión. Y es por eso que muchas veces los jueces, bueno, en ocasiones, y habríamos que evaluar verdaderas estadísticas por cada distrito fiscal o cada despacho, incluso fiscal, en qué nosotros es lo que estamos fallando, deberíamos mejorar quizás. También se habla mucho del abuso de la medida de coerción de prisión preventiva, ¿no? Siempre ya como argumento se trae audiencia. Hay estudios que indican el abuso de la prisión preventiva en el Perú, así de manera general, como tratando de generar ese argumento en una audiencia, es decir, esos fiscales, en general, todos, el Ministerio Público, pide prisiones preventivas inmotivadamente. Y uno se pregunta, pero, por ejemplo, acá en Huaura, ¿cuántas medidas de prisión preventiva de mis casos, de mi carga laboral que yo tengo? Vamos a suponer 40 casos, de los cuales 40 casos, 20 sí resultan pues ser delitos graves o no tan graves, graves o muy graves, perdón. ¿De cuántos de esos casos yo he pedido prisión preventiva? ¿De cuántos casos de prisión preventiva el juez me ha declarado fundada mi prisión preventiva? ¿Por qué razones yo lo requerí? Porque el juez me rechazó las medidas de prisión preventiva. Entonces vamos evaluando de que efectivamente ese argumento de abuso de prisión preventiva no se da muchas veces. Quizás está trascendiendo el hecho de que se publiciten ahora las audiencias de prisión preventiva y está generando ese efecto de que dicen, no, los fiscales están abusando de la prisión preventiva. Los fiscales todo lo ven prisión preventiva, cosa que no resulta correcta, y yo creo que en aquellos casos que tienen trascendencia nacional, si se ha adoptado esta medida, es porque los colegas fiscales han advertido, en su caso concreto, que efectivamente pues hay este tipo de situaciones de peligro procesal, ¿no? Eso es lo que siempre invocamos en las audiencias para evitar ese tipo de argumentos que deslegitimen nuestras pretensiones cautelares. Las comparecencias como medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, la comparecencia simple, ¿no? Que si no existe el requerimiento luego de la formalización, el pedido formal de una medida cautelar restrictiva o de prisión preventiva de mayor intensidad, el juez dicta la medida de comparecencia simple, ¿no? O en otro caso que si no se dan los presupuestos de suficiencia de elementos de convicción o en peligro procesal, el juez lo que dicta son la medida de prisión preventiva y la comparecencia con restricciones también en caso que no prospere la prisión preventiva o en caso que directamente se pida una comparecencia con reglas de conducta, ¿no? En el primero de los casos no hay un requerimiento fiscal, o si se concluye la detención preliminar y no hay un tipo de medida, el fiscal lo que va a hacer es, pues, en este caso, formalizar la investigación, si así lo estima, y el juez, al terminar el plazo de detención preliminar, lo que va a dictar es la comparecencia simple, ¿no? Y en el otro caso, cuando hay requerimiento de prisión, pero no se dictan los presupuestos de la prisión preventiva, ¿no? Es la regla de las medidas cautelares. Es lo que en la teoría siempre dice y también se nos cuestiona. Los fiscales, algunos dictamos charla y dicen la regla es la libertad y las excepciones es la otra afectación, restricción o limitación de derecho fundamental de la libertad, pero en la práctica eso no ocurre, ¿no? Entonces, creo que seamos coherentes en lo que en la teoría, nosotros escuchamos o expresamos con la aplicación en nuestros propios casos. Bueno, la comparecencia simple, cuando existe una sanción leve para el hecho punible o nuestros actos de investigación no lo justifican y la infracción, en este caso, de la persona que está con una comparecencia, la consecuencia será de que si esta persona no se presenta, será la conducción compulsiva cuando sí se justifica.
Luego de ello, la medida cautelar que restringe la libertad es la comparecencia con restricciones, ¿no? Y aquí también sí tiene que darse los presupuestos de como son la suficiencia de elementos de convicción, que en toda medida cautelar debe darse, el pronóstico de la pena, que tiene que ser mayor a una sanción leve, ¿no? Entre una pena pues, de 2, 4 años, quizás de pena privativa de libertad, y el peligro procesal, que también es constitutivo de las medidas cautelares. Recuerdo también, le comento como anécdota y como experiencia de lo que se ve aquí en Huaura, recuerdo mucho que en una audiencia de comparecencia, cuando se intentó justificar los presupuestos para que se hizo esta medida, el juez dijo, no, ustedes solamente tienen que decirme por qué hay peligro procesal. Y en base a eso yo voy a dictar la comparecencia de restricciones o no. ¿Cuál es el delito y cuál es el peligro procesal? Dígame el hecho, el delito y el peligro procesal. No indicó o no permitió que exista un debate sobre los elementos de convicción, que efectivamente es lo que corresponde a toda medida cautelar. A toda medida cautelar, los elementos de convicción justamente son los que justifican la imposición de la coerción por parte del Estado. En la comparecencia con restricciones, el peligro procesal resulta de menor intensidad, y eso somos lo que nosotros también debemos evaluar en su momento, en cada caso concreto. Si nos aventuramos por una prisión preventiva y vamos a ver si el juez le dicta comparecencia con restricciones, o justificamos una comparecencia con restricciones con las reglas de conducta que nosotros vamos a considerar adecuadas para el caso concreto. Yo creo que eso va a marcar mucho la objetividad al momento de tomar la decisión. Si nosotros evaluamos nuestros casos, quizás evaluamos que todavía tenemos demasiados elementos de convicción o suficientes, quizás con una intensidad de grave o fuerte para pedir una prisión preventiva, podemos ir primero con una comparecencia con restricciones, porque además también nos van a exigir un peligro procesal quizás de menor intensidad. Hemos advertido estas conductas, por lo tanto consideramos que con las mismas va a poder evitarse ya sea un peligro de fuga o ya sea un peligro de obstaculización, ¿no? De acuerdo a cada caso concreto. Si bien taxativamente el artículo 288 nos señala algunas restricciones que se pueden imponer, esto no es motivo para poder nosotros, de acuerdo al caso concreto, requerir al juez otro tipo de restricciones también debidamente justificadas. La infracción de la comparecencia con restricciones, ¿no? En este caso es la revocatoria de la comparecencia y su variación por una medida de prisión preventiva, ¿no? Fracasa la comparecencia pese a que esta persona está con reglas de conducta, sigue mostrando, pues, o constituye para la investigación y el proceso, constituye un peligro procesal, ya sea suerte de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. Y eso es lo que muchas veces ocurre y vemos. Una persona que está con comparecencia con restricciones como que de alguna manera baja la presencia en las diligencias o continúa con mayor intensidad tratando de evitar que el fiscal logre pues el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Con conductas dilatorias, con constantes reprogramaciones a las diligencias, a pesar de las exhortaciones, evitando pues en este caso la averiguación de la verdad. El trámite en este caso para la comparecencia también un requerimiento motivado, acompañado con los elementos de convicción que justifiquen la medida. Se va a realizar una audiencia con la misma garantía, donde fiscales exponemos los hechos y los presupuestos, y la resolución motivada, ¿no? Igual como se mencionaba, esta medida de prisión preventiva, si es que aplica, si es que es declarada infundada la prisión preventiva, el juez nos indicará las razones y tendrá que indicar cuál de los presupuestos no concurre en nuestro primer requerimiento de prisión preventiva, ¿no? De eso significará si nosotros podemos disentir o asentir la decisión y las razones que ha tomado el juez, y si no estamos conformes, que consideramos que insiste la prisión preventiva, nosotros impugnaremos esa decisión judicial, ya sea pidiendo su revocatoria o pidiendo su nulidad, y que otro juez evalúe la existencia de estos presupuestos.
¿no? La comparecencia con restricciones es la medida que impondrá el juez. Incluso creo, y en el debate no sé si existe, si se impone el juez las reglas de conducta y el juez impone las reglas, nosotros podemos incluso hasta estar conforme con la medida de comparecencia, pero no con las reglas de conducta. El abogado también quizás puede estar conforme con que no se le da prisión preventiva, pero no con las reglas de conducta. Entonces, ahí también creo yo debería existir un debate respecto a las reglas de conducta que deberían imponerse en caso no se imponga la prisión preventiva, ¿no? No se ha visto mucho en la práctica ello. Normalmente es el juez quien toma la decisión evaluando el caso concreto y lo que el fiscal y el abogado le hayan presentado al juez y determina qué reglas de conducta se van a imponer, pero no hay mayor debate, ¿no? Y si el fiscal consiente esa decisión, son las reglas de conducta que van a prevalecer. En cuanto a la comparecencia simple, bueno, pues si es que ya no se da ninguno de los presupuestos de fumus bonis delicto y el peligro procesal, el juez dictará la comparecencia simple, que es la regla en las medidas cautelares de carácter personal. Acompañado de las medidas de comparecencia con restricciones, también sabemos el juez impone el pago de una caución, ¿no? De acuerdo a la naturaleza y condición económica del delito, la naturaleza del delito y la condición económica y antecedentes del imputado. La misma que también puede convertirse en, de acuerdo a las condiciones del imputado, en una fianza personal, ¿no? Es que a través de otras personas naturales o jurídicas puedan solidariamente hacerse cargo de esta caución con el imputado. O convertirse en una caución de carácter real, patrimonial, con bienes que el imputado pueda señalar para efectos de que sean afectadas con el monto de la caución que el juez haya impuesto. En cuanto a la detención domiciliaria, los presupuestos pues ya estamos indicados y que también es lo que ahora se ha optado también ante personas que incluso están siendo incluidas dentro de personas en riesgo por el COVID-2019, ¿no? Se ha invocado mucho esta institución de la detención domiciliaria, impuesta a personas mayores de 65 años, con enfermedad grave e incurable, grave incapacidad física que afecta sensiblemente la capacidad de desplazamiento y es madre gestante, y con la condición pues de que en caso se supere la causal, en este caso de la B, C o D, pueda adoptarse la medida de prisión preventiva, ¿no? En ese sentido también se impone la medida de detención domiciliaria en el domicilio que fije el solicitante, en este caso, o la persona que se le impone, o ya sea una institución pública o privada que se encargue de verificar el cumplimiento pues, de esta medida impuesta por la autoridad judicial. En cuanto a las medidas especiales para el imputado y para personas inimputables dentro del proceso de seguridad, aquí en Huaura también nosotros casi en los años 2007, 2008, en la localidad de Huaral, existió el caso del ángel de la muerte, ¿no? Es un caso que fue conocido a nivel nacional. Habían personas que aparecían muertas, de manera semanal había noticias, en un lapso de tiempo que aparecían muertas, no se tenía mayor explicación de sus muertes, eran profesores, bueno, personas de malvivir, se tejían diversas hipótesis, hasta que se determinó que en la ejecución de estas personas siempre existía una misma forma de actuación por parte de la persona o personas que habían ejecutado este delito, ¿no? Y es así como se logró identificar a esta persona que aparece en la imagen, que es Pedro Nakada Ludeña, conocido como el ángel de la muerte, conocido también como el mata por gusto, el dedo flojo. Recuerdo mucho que esta persona, una vez detenida, él al momento de su declaración en presencia de su abogado defensor, él se atribuyó las muertes, ¿no? Alegando que tenía mensajes divinos que le indicaban que él tenía que matar a ciertas personas, ¿no? Personas que eran de malvivir o personas incluso con inclinaciones sexuales, de los cuales él no compartía, ¿no? Entonces,
él cometía estos hechos, dice él, que por mandatos divinos, por voces divinas que así indicaban en su actuación. Cuando esta persona es enviada con una prisión preventiva en un primer momento al establecimiento penal de Carquín, él incluso, recuerdo mucho esta persona, viendo que su estrategia era declararse inimputable o que sí sea declarado o que sí sea sometido al proceso como inimputable, esta persona incluso se atribuía hechos de terceros. Y en sus declaraciones él señalaba en un primer momento, sí, me atribuyo 12 homicidios. La cosa es que al final de un buen tiempo, él terminó atribuyéndose cerca de 25 o 26 hechos de muerte en la jurisdicción de Huaral. 25. 25, ¿no? Recuerdo que esta persona, solamente con su declaración, se le incluía pues en la formalización de la inversión preparatoria de estos hechos, ¿no? Entonces, él lo que pretendía es, como ya lo he señalado, es que ha declarado inimputable. Hubo una acusación fiscal dentro de un proceso común, pero luego esta fue variada ante el pedido pues, de sus abogados, fue variada a un proceso de seguridad. La idea era que él, mientras no haya una sentencia o un juicio, el enjuiciamiento, esta persona sea internada en un nosocomio para ver su estado psiquiátrico, ¿no? Una medida de seguridad de internamiento, que es lo que pretendía. Hubo un debate en un primer momento y efectivamente se aceptó su pedido, pero luego de la sala penal aceptó su pedido y luego ya de las casación que presentó el Ministerio Público se determinó pues la forma en cómo se había hecho el cambio de un proceso penal común, se adecuó a un proceso de seguridad y con las pericias que se había determinado esta persona en realidad pues lo que correspondía a ese proceso penal común, no un proceso de seguridad, ¿no? Él lo que pretendía con su abogado es que sea internado pues en un establecimiento, en un nosocomio para ver por su estado psiquiátrico. Entonces, la medida de internación preventiva, que es propia de un proceso penal común, tiene como medida cautelar a la internación preventiva. Y exige como primera presupuesto para su adopción que se determine la peligrosidad de esta persona. Constituye o no un peligro mientras dure el proceso, estando en libertad y que amerite una intención preventiva. Para ello tiene que haber un dictamen pericial que determine una grave alteración o insuficiencia de su capacidad mental y una fuerte presunción, no de fuga, pero de que estando esta persona en libertad y de probarse los hechos, esta persona puede ser declarado peligroso. Y en ese sentido correspondía la imposición de una medida de seguridad, ¿no? La medida cautelar, reitero, de un proceso de seguridad es la internación preventiva. Y para los presupuestos para esta medida es que tiene que existir un informe motivado de peritos, va a haber una audiencia de oficio, se va a determinar si efectivamente esta persona resulta ser peligrosa o resulta un grave riesgo, ¿no? Para estando esta persona en libertad, resulta ser peligroso. Incluso para tomar esta decisión previamente es posible que esta persona sea internada por el plazo de un mes para determinar efectivamente el estado psíquico, psiquiátrico del imputado, del cual se pretende dictar esta medida, ¿no? Bien, en cuanto a las medidas de coerción real, dentro de estas medidas que tienen como finalidad el aseguramiento de la pretensión resarcitoria que pueda dictarse como una consecuencia jurídica de aspecto civil, de naturaleza civil, se adoptan las medidas cautelares. También como finalidad está el aseguramiento de elementos probatorios, ¿no? Para el proceso. Dentro de estas medidas cautelares de carácter real, los conocidos o los que sí están señalados en el Código Procesal Penal es el embargo, la orden de inhibición, el del desalojo preventivo en los casos de usurpación, las medidas anticipadas, por ejemplo, la medida anticipada de alimentos, el secuestro conservativo, regulado para los delitos de tránsito, las medidas preventivas contra las personas jurídicas, que incluso ha habido una modificación
respecto a este tipo de medidas en las personas jurídicas y la incautación con fines cautelares. La finalidad, ya lo hemos precisado, la oportunidad de adopción de estas medidas tiene que, en las diligencias preliminares, la medida de incautación por parte del fiscal o juez y el desalojo preventivo. Y la oportunidad en que se puede pedir las medidas de carácter real, el embargo, orden de división, anticipadas y preventivas, es cuando ya existe una formalización de investigación preparatoria. Y hay una imputación, hay una persona identificada sobre la cual puede requerirse pues, este tipo de medidas. Los presupuestos, al igual que como toda medida cautelar, es la apariencia del derecho, el funus bonis juris, sin llegar a un grado de certeza. Tiene que haber una homologación de que efectivamente este caso, este hecho que cautelarmente justifica la imposición de una medida, pues cuando exista una condena va a haber una probabilidad que efectivamente este derecho sea amparado, ¿no? O este hecho efectivamente sea en su momento acreditado con los elementos de convicción o los medios de prueba que se actúan en el juicio oral. Y el peligro de mora, que es el que justifica todas medidas cautelares, no cualquier peligro de daño genérico, sino un peligro que efectivamente la demora en la emisión de una sentencia final pueda traer consecuencias, ¿no? en la efectividad de lo que se pueda dictar en su momento, en lo que se pueda declarar, en lo que se pueda ejecutar. Es por eso que es necesario que en las etapas previas al juicio oral o antes de la sentencia puedan adoptarse este tipo de medidas de carácter real. Los sujetos legitimados para requerirlo, el fiscal, el agraviado y el actor civil, haciendo esta diferenciación de que el agraviado, por ejemplo, en los casos de usurpación, puede solicitar la medida, en este caso, de desalojo preventivo, lo hemos considerado sin necesidad que exista constitución en actor civil. Y el fiscal también puede requerir las medidas de carácter personal como real si es que no existe la constitución del actor civil. La incautación, que también con el paso del tiempo ya ha ido quedando, creo, más definido, porque también existen las medidas, la medida de incautación de carácter instrumental que está regulada en el artículo 218 del Código Procesal Penal y que constituye una medida como de afectación de derechos como finalidad la búsqueda de pruebas, ¿no? En este caso, la incautación como medida cautelar real tiene una finalidad distinta y lo que está orientada es asegurar el decomiso de los bienes e incluso, la misma norma lo indica, el artículo 216, siempre en concordancia con el artículo 102 y 103 del Código Penal, y que luego esta medida y los bienes que sean incautados a través de una medida cautelar, tienen pues una finalidad de decomiso y pérdida de dominio que van a ser sometidas en un proceso independiente. No se impone esta medida con fines propios de investigación o de esclarecimiento de los hechos, eso también ya queda claro. Esta medida de incautación corresponde al artículo 18 del Código Procesal Penal en la búsqueda de prueba y retención de derechos, ¿no? Que tiene una finalidad distinta a la incautación de carácter cautelar. Aquí en Guaura, por ejemplo, también como anécdota o como colación de esta medida cautelar de incautación, hubo un proceso por usurpación en una empresa azucarera, en las cuales la empresa o la parte que alegaba había sido despojado, indicaba que las personas usurpadoras estarían utilizando la fábrica y habrían estado realizando producción de azúcar y haciendo la venta de esto por lugares donde los cuales normalmente no se tenía el acceso, no se iban por vías que normalmente no acudían, con las finales que no sean descubiertas, así que estas personas habían usurpado la fábrica, se estarían aprovechando de la producción del azúcar. Entonces se solicitó al juez y por un buen tiempo, cerca de un año, se había dictado la medida
de incautación, y la invocación y la fundamentación jurídica de esta medida era el artículo 218 y 316 del Código Procesal Penal, ¿no? Todas las bolsas de azúcar que salían en camiones de la empresa, la policía inmediatamente detenía el vehículo, incautaba las bolsas de azúcar. Recuerdo mucho también cada fiscal que estaba de turno, no, ni siquiera era el mismo fiscal del caso, era cada fiscal de turno. Como existía una medida cautelar dictada dentro de un proceso penal, tenía pues que ingeniárselas para ver qué hacía con las bolsas de azúcar. Lo entregaba a la persona que supuestamente era el agraviado, o lo mantenía en custodia en una delegación policial, porque eso es lo que ocurría. Es más, ya las delegaciones policiales decían, ya no tenemos espacio, todo nuestro patio estaban llenos de bolsas de azúcar. ¿Qué va a pasar con ese azúcar? El proceso tenía para largo tiempo todavía. Se había dictado incluso una medida de desalojo de los presuntos usurpadores que tampoco nunca se llegó a ejecutar. Entonces, llegó un momento en que se puso en observación la resolución que había ordenado la incautación de estas bolsas de azúcar. La fundamentación jurídica señalaba 218 del Código Procesal Penal y 316 del Código Procesal Penal. Y era necesario en ese momento. ¿Qué finalidad tenía la incautación? Las bolsas de azúcar le servían al fiscal, al Ministerio Público, para acreditar la comisión del delito de usurpación, o la incautación que estábamos realizando de la bolsa de azúcar tenía el fin de decomiso. Era necesario la incautación de las bolsas de azúcar. Entonces recuerdo que hubo mucha tensión en ese momento de levantar esa medida. Se dejó sin efecto la medida a partir de esa fecha, a partir de que se hizo ese debate, se realizó esa pretensión jugada de levantamiento de la medida de incautación y no volvimos más al menos los fiscales que estábamos de turno, a conocer incautaciones de bolsa de azúcar, porque en realidad ha sido un buen tiempo que hemos estado eso sin saber qué hacer, y finalmente se concluyó que la incautación de bolsa de azúcar no tenía ni una finalidad instrumental, mucho menos una finalidad cautelar. Tanto más que eran productos pues perecibles, ¿no? Tenían que restarse su venta, no podían estar guardadas en una entidad pública. La ejecución y requisitos para la incorporación al proceso, en este caso, una medida cautelar, una incautación de carácter cautelar lo realiza la policía en flagrante delito o por disposición del fiscal, pero siempre debe existir la resolución judicial confirmatoria del juez, ¿no? Cuando existe, pues, porque existe una afectación al derecho a la propiedad, ¿no? Una persona es en ese momento despojada del bien que, según la policía o según el fiscal, formaría o sería necesario como parte del proceso penal, ya sea para su comiso o su pérdida de dominio. Entonces, por ese motivo que se justifica la intervención judicial con la resolución confirmatoria. Igual también que la incautación instrumental tiene que requerirse de manera inmediata y que su no confirmatoria, en todo caso inmediata, no tendría algún efecto sobre la decisión misma de realizar la incautación o sobre el acto mismo de la incautación, sin perjuicio de la responsabilidad funcional por parte del fiscal que le hubiera requerido la incautación, la confirmatoria de la incautación. En cuanto al desalojo preventivo y la administración provisional, otra medida de carácter real e innovativo, en este caso en los delitos de usurpación, ¿no? Inmediatamente, como dice el artículo 311 del Código Procesal Penal, al tener conocimiento de este delito, el fiscal o la policía, por orden del fiscal, debe realizar inmediatamente una constatación en el lugar donde ha ocurrido la presunta usurpación, determinar si efectivamente este hecho se ha producido, si efectivamente hay evidencias en ese momento de la posesión previa del presunto agraviado y evidencias de que ésta ha sido despojado, sea con violencia, amenaza, abuso de confianza o de quizás alguna de las modalidades del delito de usurpación. Terminada esta diligencia, lo que corresponde es que el agraviado pueda requerir obtener copias de las actuaciones policiales y del acta fiscal, ¿no? Si ustedes
podemos observar nosotros que el artículo 311 no indica que es una posibilidad de la gravedad. El abogado tiene que tener una copia del acta fiscal para que éste pueda pues, justificar luego la solicitud de administración provisional o desalojo preventivo ante la autoridad judicial. Esta medida puede requerirse ya sea en diligencias preliminares o en la inversión preparatoria y requiere como presupuestos que se acredite con elementos de convicción la comisión del delito, la apariencia del derecho y el derecho del ofendido en este caso, quien habría sido ilegítimamente despojado. Y la decisión judicial debe emitirse, dice la norma, que en la práctica no ocurre en el plazo de 24 horas. Otra medida cautelar de carácter real es el secuestro conservativo, previsto, desarrollado en el artículo 312A del Código Procesal Penal, que está destinado a los delitos de tránsito, lesiones culposas, homicidio culposo, ¿no? Conforme a la incorporación del artículo del decreto legislativo 1190. La finalidad del secuestro conservativo, en este caso, es asegurar el pago de la reparación civil derivada del delito, ¿no? Esta es una medida cautelar de naturaleza estrictamente civil y que opera pues, en los delitos culposos de lesiones u homicidio, ¿no? En la cual ha utilizado un vehículo motorizado. El fiscal debe requerir al juez la medida cautelar del secuestro conservativo sobre el vehículo. No se ha determinado el momento y eso también trajo muchas dilemas en su momento. ¿En qué momento, en qué etapa procesal el fiscal debe hacer este requerimiento al juez? Estando en diligencias preliminares, inmediatamente tomado conocimiento del hecho, ¿no? En Guaura hubo justamente este debate, en qué momento se debía realizar. El órgano jurisdiccional consideraba que tenía que existir una imputación por alguno de los delitos y a partir de ahí el fiscal poder requerir esta medida de secuestro conservativo. En este tipo de medidas se puede solicitar, en caso se haya dictado, la misma, una variación de la medida ofreciendo garantía u otro bien que permita asegurar la reparación civil. En este caso entendemos es la persona afectada, ya sea el mismo imputado o el tercero civil que está, en este caso, a cargo de la propiedad del vehículo. Bien, colegas, de acuerdo a los extremos que se indicó poder intervenir en esta exposición, es respecto a las medidas de coerción, ¿no? De carácter personal y real. He tratado de solamente hacer mención a algunas de ellas. Estoy seguro que ya ustedes en la práctica han aplicado eso, lo conocen también muy bien, lo aplican correctamente, pero siempre vamos a notar que en la práctica, en el momento de justificar y en el momento de su adopción, siempre existen criterios distintos sobre las instituciones. Lo importante es que siempre nosotros como Ministerio Público tengamos una debida motivación, expresar razones objetivas, razonables, justificando debidamente con los elementos de convicción el porqué de la adopción de estas medidas y recordando siempre que el peligro procesal, el peligrosismo, el periculum libertatis, justamente el peligro en la demora del proceso es lo que justifica la adopción de estas medidas, ¿no? Los procesos que tenemos duran en la práctica, un proceso penal 1, 2, 3 años, incluso hasta más, a pesar de que tenemos plazos definidos y somos nosotros los que en primer término, en primer plano observamos aquellas conductas pues, que ponen en peligro la futura ejecución, la efectividad en la ejecución de la sentencia, ya sea en su aspecto penal o en su aspecto civil, ¿no? Entonces somos nosotros quienes debemos estar atentos a ellos y hacerle entender también con razones al juez de que es necesario adoptar esta medida. Quizás en una ubicación más garantista, los jueces de inversión preparatoria siempre van a encontrar que las razones que nosotros estamos trayéndole no resultan suficientes, ¿no? Y nosotros a veces sentimos, pero nosotros somos los que vivimos la investigación, nosotros somos los que estamos en la investigación y observamos estas conductas. No se trata, quizás el señor juez así lo vea, no se trata solamente de nuestra subjetividad
o de nuestra idea, nuestras suposiciones, nuestras percepciones, sino que efectivamente no somos nosotros quienes notamos ese tipo de situaciones que se dan en el día a día en nuestro trabajo y que nos motivan a pedir las medidas de coerción, sea personal o sea real. Entonces, finalizo nada más señalando que estas siempre tienen que estar debidamente motivadas, así lo exige el Código Procesal Penal y es lo que debe guiar siempre la reflexión. Nuestra actuación siempre. Finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a la ronda de preguntas. El doctor Josué Caleb Panana Alvarado realiza la siguiente consulta. Buenas noches, doctor Cristian Manrique. Mi pregunta es la siguiente. Dentro del peligro de fuga, al referirnos a la gravedad de la pena, ¿este punto se debe sustentar básicamente en las máximas de la experiencia? La máxima de la experiencia es una forma de cómo, es una regla de cómo vamos a analizar la información que el fiscal está trayendo a cada caso sobre una base objetiva. Nosotros vamos a justificar en base a datos objetivos que hemos advertido en el comportamiento de un procesado, nosotros como fiscales primero, qué datos estamos trayendo al juez ya ocurridos, ya advertidos, y que a partir de ahí nosotros podemos considerar que esto va a constituir un peligro de fuga. Las máximas de la experiencia, en todo caso, que el juez debe aplicar respecto a la información que nosotros estamos trayendo en base a una conducta quizás común y aceptada por todos, que es la máxima de la experiencia, podamos razonar a partir de ahí que efectivamente se da ese presupuesto, se existe ese peligro en el caso concreto, ¿no? Repito, la base que justifica son la información, los datos objetivos que nosotros traemos, que objetivamente debemos nosotros presentarle al juez y que sobre la base de ello nosotros vamos a razonar. Existe, por ejemplo, calidad de arraigo, existe la gravedad de la pena, nos va a permitir inferir por sí sola o acompañado de otros elementos en base al avance de la experiencia y el delito cometido incluso que esta persona va a fugar, pero eso ya es una intervención por parte del órgano jurisdiccional en base a la información que nosotros le hemos brindado. El doctor Panana vuelve a realizar otra pregunta y dice así. Si concluida la audiencia de control de acusación, el imputado se allana al requerimiento y solicita la conclusión anticipada, ¿podría aplicarse la misma sin la reducción de la pena que establece la norma, considerando que ya no habría sobre qué debatir en el juicio? Lo que se va a aplicar en la conclusión anticipada son justamente las reducciones procesales que la misma norma establece, un séptimo de la pena, y si existe alguna otra circunstancia sobre la cual se va a determinar una pena mucho menor incluso de la pena base que está establecida en el tipo penal, es la que se debe imponer, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, en las acusaciones fiscales, en los casos que nosotros hemos intervenido, se ha establecido una pena sobre la base de un pronóstico, en base a las circunstancias que hemos advertido en la acusación fiscal, la concurrencia de circunstancias agravantes, atenuantes previstas en el artículo 45 y 46 del Código Penal, pero sobre la base de la pena solicitada o sobre la base de los nuevos datos que puedan haberse incorporado ya, se pueda hacer una reducción de la pena, ¿no? Pero en este caso, en el momento de la conclusión anticipada, que es antes del inicio de la actividad probatoria, la bonificación procesal que corresponde es el séptimo de la pena. Muchas gracias por resolver la consulta, doctor. La siguiente pregunta viene de parte del doctor Henry Alan Reina Urquiza y dice así. Si al inicio del juicio el imputado reconoce los hechos y se dispone a la actuación de los medios probatorios solo para debatir la pena y reparación civil, ¿se aplica la reducción o beneficio procesal de los mismos? La bonificación procesal dice hasta un séptimo de la pena. Y definitivamente esta bonificación procesal está justificada justamente en evitar el tiempo, la actuación de los medios probatorios cuando esta persona ya acepta los hechos. Entonces, hasta el séptimo de la pena consideramos que es posible su aplicación si solamente el debate está en una situación quizás que solamente va a limitarse a la aplicación de la pena, ya no a los hechos, ¿no? Entonces, es posible desde mi punto de vista que sí puede aplicarse el séptimo de la pena,
Por ejemplo, les comento, tenemos aquí en Guabra un caso donde la persona se le atribuye 3 hechos, su intervención en un delito de contratación pública en 3 hechos como proveedor. Esta persona incluso ya está sentenciada. Tiene una sentencia por un 4º hecho, que fue, ameritó una sentencia en un primer momento. Y luego estamos ya en la etapa de estos nuevo caso en la cual está incluido 3 hechos. La Fiscalía postuló el concurso real de delitos y la defensa está postulando que existe un concurso ideal de delitos, lo que obviamente va a traer una modificación de la pena. Entonces, esta persona ya da por aceptado los hechos. El debate y el límite de la actuación probatoria solamente se está centrando en la determinación de la pena. Incluso se ha admitido o se ha ofertado prueba nueva justamente respecto a este ámbito, ¿no? Consideramos entonces que si la bonificación es hasta 1/7 de la pena, es posible la aplicación de este máximo o quizás en términos menores, de acuerdo a la importancia de los hechos que haya aceptado y a lo que queda nada más finalmente del juicio por debatir. No hay una prohibición de que pueda ser más o menos, pero siempre límites hasta 1/7 de la pena. La siguiente pregunta la realiza el doctor Carlos Alejandro Manrique Laura y dice así: buenas noches, doctor. Gracias por la exposición. Un vehículo utilizado en la comisión de un robo, incautado como instrumento del delito, incautación instrumental, ¿puede luego ser entregado por el juez a su propietario, grabándolo solo con una medida de embargo en forma de depósito, incautación cautelar? Si este vehículo efectivamente ha sido utilizado en la comisión del delito, pero yo creo que habría que ver ahí mucho las circunstancias de ese caso concreto de la incautación. Si efectivamente era un vehículo que concurrentemente era mal utilizado, dentro pues de las actuaciones propias de una persona que alquila su vehículo sin un control debido, y esta persona de alguna manera tenía conocimiento de las actividades de su patrocinado, de la persona que le alquilaba el vehículo, considero que pues era posible mantener la incautación. Una variación de embargo para asegurar la reparación civil, bueno, es finalmente el vehículo que ha sido incautado puede ser sustituido por una medida de embargo, pero siempre y cuando también determinando que el mismo va a ser finalmente afectado como parte de la reparación civil. Porque quien va a ser afectado no es la persona que cometió el delito, sino un tercero, el propietario del vehículo, ¿no? Entonces, me parece también interesante esa figura del embargo, porque finalmente como instrumento del delito, como una incautación cautelar, no tendría, como una incautación instrumental, perdón, no tendría ya mayor razón de ser, ¿no? Sino con una finalidad propiamente de aseguramiento de la reparación civil, pero siempre y cuando considero que se determine que la persona afectada, el propietario, pues de alguna manera permitió el uso indebido de su unidad vehicular. La siguiente pregunta la realiza el doctor Luis Robert Vázquez López y dice así: buenas noches, doctor Manrique. ¿En qué se diferencia el embargo con el decomiso? Y si es que en ambos deben ser objeto de confirmación judicial. El embargo definitivamente tiene que ser pues, un requerimiento previo del Ministerio Público y tiene una naturaleza estrictamente, es de naturaleza civil para asegurar el pago de la reparación civil sobre bienes de la persona que es considerada como imputado o el tercero civilmente responsable también comprendida el proceso, ¿no? En cambio, en la incautación de carácter cautelar, su finalidad es diferente. Su finalidad es la destrucción o la pérdida del dominio por tener una naturaleza ilícita, ¿no? Su existencia es ilícita. En ese sentido, no correspondería ser parte o ser afectada como parte de un pago de una reparación civil, ¿no? Ahí radica la diferencia. En caso de la incautación cautelar, como hemos señalado, la policía o el fiscal puede disponer su incautación por razones de urgencia y requerir luego su confirmatoria. En cambio, en el embargo, el fiscal, ya luego de existir una imputación definida, una formalización, puede solicitar la afectación o debe solicitar la afectación de los bienes del imputado para asegurar la reparación civil. La naturaleza, la finalidad de ambas es diferente. La siguiente pregunta la realiza la doctora Verónica Verástegui Quispe y dice así: buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe un plazo para presentar un requerimiento de confirmatoria de un bien incautado? Un ejemplo, el investigado fue detenido en abril y estando en el mes actual, ¿puede presentar la confirmatoria?
ya que según el artículo es desde que se tomó conocimiento, mas no señala el plazo. Efectivamente, desde que se toma conocimiento y se toma la decisión de la incautación, por razones de urgencia, el fiscal ya debe requerir inmediatamente la medida cautelar. Hay investigaciones en las cuales quizás desde el inicio no tomamos, sino posteriormente, transcurridos unos meses, se decide la incautación de un determinado bien con fines cautelares o también con fines instrumentales, pero tiene que requerirse inmediatamente la confirmatoria judicial, porque recordemos, tanto en la incautación instrumental como medida limitativa como medida de restricción de derechos fundamentales para la búsqueda de pruebas o en la medida de incautación cautelar, necesariamente o se está afectando, se está ingresando a afectar derechos de protección constitucional, vale señalar el patrimonio. Mientras no se defina con una sentencia la ilicitud del bien o la necesidad de contar con ese bien para un proceso de decomiso o pérdida de dominio, o para un decomiso o una pérdida de dominio, necesariamente tiene que requerirse la intervención judicial de manera inmediata, pero desde el momento en que se toma conocimiento de esta medida adoptada, ¿no? La última consulta de la noche la realiza el doctor Ignacio Curio Urbina y dice así: doctor, buenas noches. Para solicitar la medida de coerción, ¿se podrá solicitar con un solo presupuesto a los que existen? Cada medida de coerción tiene sus presupuestos. Hay los presupuestos generales, que es los elementos de convicción, de acuerdo al tipo de medida cautelar que estamos requiriendo, y también el peligro en la demora que justifica la adopción de esta medida. Independientemente, cada institución, cada medida de coerción tiene sus propios presupuestos que se deben justificar a cabalidad. De no invocarse así en un requerimiento fiscal y en su oralización, o quizás de un requerimiento sin idea de audiencia, el juez no tiene otra opción que rechazar nuestro pedido de medida de coerción, nuestro requerimiento de medida de coerción. Tienen que cumplirse los presupuestos que exige cada uno de ellos. Si me permite, doctor, el doctor Marco Antonio Baltuano Vázquez ha levantado la mano. Doctor Baltuano, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta oralmente? Quisiera su opinión porque yo he leído algunos autores que consideran que para una medida personal, medida cautelar personal, he revisado algunos autores que consideran que para que se dé una medida cautelar real, se toma en cuenta el periculum in mora y el fumus boni juris. Pero para cuando es una medida cautelar personal, se debe tomar en cuenta el fumus comissio delicti y el periculum in libertatis. ¿Qué opinión le merece, doctor? ¿Está usted de acuerdo? El periculum in mora, que es justamente lo que marca la diferencia entre lo que usted me dice entre unos y otros autores, es lo que justifica la adopción en general de todas las medidas cautelares. Por eso mencionábamos al inicio, la demora en la emisión de una sentencia que ponga fin al proceso, ¿no? Peligro por la demora, es lo que justifica la adopción de las medidas cautelares en general, ¿no? Una persona quizás, por ejemplo, que en caso de medidas cautelares personales intente darse la fuga, no va a poder ser sometido a un proceso y en su momento a la ejecución de la sentencia condenatoria, ¿no? En la otra, periculum libertatis está referida ya estrictamente a las medidas de carácter personal, estrictamente, ¿no? Peligro de que si estando en libertad, esta persona puede afectar o no el resultado del proceso. Llámese la obstaculización de la averiguación de la verdad, ¿no? Considero que el término de periculum in mora es un término mucho más amplio que comprende a las medidas cautelares tanto personales y reales y en su verdadera dimensión de esperar hasta que se finalice el proceso, hasta tener una sentencia condenatoria, una tutela jurisdiccional efectiva, que es lo que reclama la Constitución, pues no pueda ejecutarse la misma. Los procesos de declaración y ejecución en una sentencia condenatoria tienen que concretarse con su efectividad de esa sentencia. Considero que el término periculum in mora para las medidas cautelares es un término mucho más amplio y que abarca en realidad todo el concepto en sí mismo. Con esto damos por concluido el evento. Que tengan muy buenas noches.
Hasta la próxima.